El día de hoy estaremos viendo varios capítulos, así por encima, de Lucas. Fue interesante que esta semana me tocó leer justamente estos capítulos en Lucas en mi lectura personal, y conforme iba viendo estos capítulos, empecé a notar algunas cosas que creo que pudieran ser de bendición para nosotros en Lucas 22, 23 y 24. El día del domingo de resurrección, que estamos reflexionando sobre la obra de Jesús, su muerte, su sepultura y su resurrección gloriosa. Pero quiero que pienses un momento en las siguientes situaciones. Imagínate a alguien que se casa, pero el día después de que se casa, él regresa a su vida normal. Pues va a su casa él solo, duerme en la misma cama, no va con su esposa a su nuevo hogar. De hecho, pues prácticamente no habla con su esposa ni la toma en cuenta, y se nos haría un poquito extraño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la boda es un momento importante, es un momento donde cambia tu vida, y todo debería de ser diferente a raíz de ese evento, pero con esta persona, pues no. Imagínate a alguien que vive cuando inicia una guerra mundial, pero él sigue viviendo su vida normal, como si nada pasara. No solamente no va a la guerra defendiendo a su país, sino que él no cambia en absoluto nada, no apoya en ninguna forma la situación de su país. Imagínate a alguien que dice que le gusta mucho el fútbol, pero cuando su selección nacional gana el mundial, él no lo celebra, no habla de eso con sus amigos, simplemente es como si no hubiera pasado. Diríamos, no, algo es extraño porque eso no pasa muy a menudo. Si te gusta el fútbol, vas a celebrar el hecho que tu selección ha ganado el mundial. Imagínate a alguien que nace su primer hijo. ¿Te acuerdas cuando nació tu primer hijo, tu primera hija? Imagínate que no le dice a nadie, no comparte ni una foto en las redes sociales, no le avisa a sus papás, no le avisa a sus suegros, no le dice a sus amigos más cercanos. Dices, no, hombre, eso es inconcebible. Claro que no, eso no puede pasar, porque todos esos eventos que acabo de mencionar son eventos que marcan una vida, que son momentos culminantes en la vida de una persona, y la vida cambia a partir de esos eventos, ¿no? Pues estaba pensando entonces acerca de la resurrección de Jesucristo, y me hacía la pregunta, ¿cómo es posible que en nosotros, en nuestra vida, la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo no transforme la forma en que vivimos? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que el evento más importante de la historia de la humanidad nos deje indiferentes? ¿Cómo es posible? Porque, hermanos, en la historia de la humanidad no hay momento más importante que el momento cuando Jesús salió de la tumba. Es más importante que el momento cuando Jesucristo murió. Porque si Jesucristo solamente hubiera muerto, entonces esa muerte no hubiera significado nada. Pero ¿qué es lo que encontramos? Que Jesucristo no solamente murió, fue sepultado, ¿y qué pasó? 3 días después resucitó. Ese es el momento más importante de la historia de la humanidad. Y tristemente, muchos de nosotros, nosotros que somos cristianos, vivimos día tras día, año tras año, incluso domingo de resurrección tras domingo de resurrección, y nuestra vida no cambia. Nuestra vida sigue igual. Lo que pensamos, lo que amamos, lo que hacemos, sigue igual. No es posible. Hermanos, este es el evento más importante de la humanidad y debería de marcar el rumbo de nuestra vida, debería de transformar la manera en que nosotros vivimos. Y entonces, la pregunta que yo quiero hacernos el día de hoy es, ¿cómo puede cambiarnos este domingo de resurrección? Porque en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, vamos a ver que los discípulos no son iguales.
A partir de la resurrección de Jesucristo, todo cambia, todo es transformado en su vida. Y lo que quiero que nosotros pensemos el día de hoy es que para que este domingo de resurrección te transforme, tienes que cambiar lo que contemplas. Tienes que cambiar lo que contemplas. Eso es lo que hará que este domingo de resurrección no sea como todos los domingos de resurrección que has vivido hasta este momento. Eso es lo que hará que a partir de hoy tu vida también sea diferente a lo que ha sido hasta ahora. Porque lo que nosotros contemplamos es lo que marca la manera en que nosotros vivimos. Estaba pensando en esta palabra contemplar y le pregunté a ChatGPT ¿cuáles son los matices de la palabra contemplar que los distinguen de otras palabras que tienen que ver con mirar o ver? Y estos son algunos de los elementos que ChatGPT dijo, que mira, es que la palabra contemplar habla de profundidad, de darle a algo una atención plena. O sea, que no es simplemente ver algo, sino es verlo con concentración, con una mirada prolongada y reflexiva. También dijo que esta palabra sugiere normalmente una carga emocional, porque el objeto que es contemplado provoca admiración, asombro o devoción. Y es por eso que esta palabra normalmente se asocia también con una dimensión interior o incluso espiritual. O sea, esto es lo que dice ChatGPT, ¿verdad? Y esta actividad que nosotros realizamos requiere una pasividad activa. Parece una contradicción. Pero es donde te sientas, entonces es pasivo, pero es donde miras de manera activa y prolongada y profunda a algo a tal grado que te transforma. Y hermanos, eso es lo que nosotros deberíamos estar haciendo con la resurrección de Jesucristo. Si queremos que realmente nos transforme, si queremos que realmente nos cambie, esto es lo que requiere. Que nosotros contemplemos, que nosotros le demos una mirada prolongada y profunda a la muerte y resurrección de Cristo, al grado que provoque en nosotros tal admiración y devoción que nos va a transformar en cómo nosotros pensamos, cómo nosotros sentimos y cómo nosotros vivimos. Ese es el llamado del Domingo de Resurrección. De meditar en estas cosas, de celebrar estas cosas al grado que nos transforman. Ahora vamos a ver esto en Lucas capítulo 22, 23 y 24. Sabemos que estamos en los últimos momentos de la vida terrenal de Jesucristo antes de su crucifixión y vamos a estudiar un poquito estas situaciones que Jesucristo vive. Y Jesucristo sabe lo que viene. Él está cargado porque su mente está ya puesta en la cruz. Y empezando, vamos a ir a Lucas 22 y vamos a ir a los versículos 36 y 37, porque aquí Jesucristo les dice que hay una nueva etapa. Antes, Él los había enviado sin bolsa, sin alforja, sin pan y sin dinero, pero ahora mira que va a haber un cambio. Les dice en el versículo 36, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela. También la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Ahora, ¿en qué está pensando Jesucristo? Él está pensando en la cruz. Él está pensando en la redención de la humanidad. Él está pensando en una guerra espiritual que se avecina. Entonces, cuando Él dice espadas, ¿crees que Jesucristo está pensando en espadas físicas, literales? No, Él está pensando en otra vez esa guerra espiritual. Les está advirtiendo, oye, tienen que prepararse espiritualmente por lo que viene. ¿Cuál es la respuesta de los discípulos? Versículo 38. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Ellos miran a su alrededor. A ver, ¿quién trae? Las espadas, los judíos traían unos cuchillos, eran unos cuchillos un poquito largos y los traían para protección. En un mundo antiguo era necesario y eran como unos cuchillos un poquito largos. Y mira, Señor, tenemos 2.
¿Y qué les dice Cristo? Le dice, basta. O sea, me lo imagino, ¿no? Haciendo una cara, torciendo los ojos, como que, ay, estos discípulos míos, basta. ¿Por qué? Jesucristo les está hablando de cosas espirituales. ¿Y qué es lo que ellos ven? Ellos solamente ven cosas terrenales. Y si quieres que la resurrección de Cristo no te deje indiferente, sino que te transforme, tienes que contemplar realidades espirituales. Tienes que contemplar realidades espirituales. Hermano, la realidad es que la mayoría de nosotros estamos tan distraídos con cosas terrenales que no nos damos el tiempo para contemplar las cosas espirituales. ¿En qué estamos pensando? Estamos pensando en nuestras ambiciones materiales, estamos pensando en adquirir más cosas, estamos buscando reconocimiento, estamos buscando cuidar nuestra reputación. A veces ni son cosas pecaminosas, pero son cosas terrenales que impiden que nosotros pensemos en cosas espirituales realmente. No pensamos en las cosas de Dios y nos absorbemos en estas cosas y dejamos de poner nuestra mirada en las cosas espirituales y miramos solamente en las cosas materiales. Y sabes, es posible que esta Semana Santa tú vengas aquí, tú escuches un sermón, tú participes de la cena del Señor y que salgas de aquí exactamente igual como entraste. Exactamente igual. Porque lo que te cambia es cuando tú contemplas larga y profundamente la obra de Jesucristo. Eso es lo que te cambia. Eso es lo que va a hacer una diferencia en tu vida. Y si tú quieres que esta Semana Santa no sea simplemente un tiempo de vacaciones, igual que todos los años anteriores, tienes que mirar las cosas de Dios, tienes que meditar en la obra de Jesucristo. Y esto sucede de maneras muy prácticas, como esta tarde, cuando tú vas a tu casa, ¿qué vas a hacer? Vamos a salir un poquito antes de lo que normalmente salimos. Algunos dicen, genial, así puedo llegar al Costco más rápido. Pero ¿por qué no te sientas en quietud, en tranquilidad y contemplas realidades espirituales? Eso es lo que nos va a cambiar. De hecho, es interesante notar el siguiente punto, porque Jesucristo tiene esta conversación y luego ¿a dónde va? ¿Qué es lo que sigue diciendo ahí en Lucas 22? ¿A dónde va? Va al huerto de Getsemaní. ¿Y qué hace ahí? Nosotros sabemos lo que va a hacer ahí. ¿Qué va a hacer Jesús? Va a orar. Jesús va y ora. ¿Por qué? Porque Él tiene que prepararse para sufrir lo que va a sufrir. Él sabe lo que viene. Y sabes, creo que Jesucristo mismo estaba sintiendo la tentación de fijarse en lo terrenal. Jesucristo estaba sintiendo la tentación de enfocarse en sí mismo, en sus necesidades, en su bienestar. Él quiere incluso como ser humano, sí, es Dios hombre, pero es Dios hombre. Y como humano, Él dice, pase de mí esta copa. Él tiene la tendencia incluso a pensar en sí mismo, en cosas terrenales. Y para pasar ese momento de tentación, ¿qué es lo que hace? Él se sienta y ora. Él se sienta y ora. Y no solamente ora Él, le instruye a sus discípulos a orar también con Él, porque ellos también van a pasar uno de los momentos más difíciles de su vida. ¿Y cuál es la mejor preparación para los momentos difíciles y de tentación? La oración. ¿Qué es lo que Jesucristo le dice? Mira el versículo 40. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y Mateo y Marcos, los dos, agregan una frase interesante. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermano, si tú quieres cambiar, tienes que pensar que necesitas orar porque tú eres débil. Tú tienes que contemplar tu propia debilidad. Tú tienes que reconocerte como débil.
Tú tienes que reconocer que tú no eres autosuficiente en tu vida. Tú necesitas velar y orar con Jesucristo. ¿Sabes? Cuando nosotros nos sentimos autosuficientes, no oramos y tampoco sentimos que necesitamos la hora de Cristo. No, yo puedo. Claro, nadie lo diríamos así, pero muchos vivimos así. ¿Por qué? Porque somos como los discípulos. Velar y orar es difícil, ¿verdad? ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Velaron y oraron con Jesucristo? No, se durmieron. Algunos de nosotros esta tarde quizás digamos, bueno, voy a pasar un tiempo con Jesucristo y ¿qué vas a terminar haciendo? Durmiendo. Mi abuelo era famoso por esto. Se sentaba en el sofá y decía que iba a meditar. Ah. Y pasaba tiempo meditando, ¿verdad? Y muchas veces nos pasa a nosotros como los discípulos. Mira el versículo 45, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Estoy seguro que muchos de nosotros hemos tenido la intención de contemplar las cosas espirituales, de poner nuestros ojos en Cristo y no hemos podido. Y necesitamos sentarnos y reconocer nuestra gran necesidad. Somos débiles, nuestra carne es débil y necesito la oración. La única manera de vencer en la tentación es por medio de la oración. Tenemos que estar orando. Ahora también, un punto aquí. Noten por qué ellos durmieron. No durmieron porque estaban cansados. Mira, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Ellos sentían que algo se avecinaba, que algo era diferente. Pero en vez de orar, ¿qué hicieron? Durmieron. Evitaron la oración, evitaron enfrentar su situación. Muchas veces nosotros no queremos orar porque queremos evitar nuestra situación difícil. Estamos tristes, estamos cargados y entonces mejor dormimos. Hoy día le etiquetamos eso como depresión. ¿Sabes la mejor salida de la depresión cuál es? La oración. Es la oración que te permite salir de esa tentación a hundirte en tu debilidad. Y si quieres vencer la tentación, tienes que orar. Tienes que pasar tiempo con Dios. Pero nosotros no queremos orar, ¿verdad? Jesucristo va y ora 1 hora. Y regresa y los discípulos están dormidos. ¿Y qué hace Jesús? Les dice, oren. Y se va y ora 1 hora. Y regresa. Oye, despierten, tienen que orar. Y va y ora 1 hora. ¿Se acuerdan la semana pasada que decíamos, ¿no?, que teníamos que pasar tiempo prolongado? La transformación viene con tiempo prolongado. Moisés, 40 días en el monte Sinaí. Y nosotros no duramos a veces ni 40 segundos orando. Si queremos ser transformados, tenemos que orar. Tenemos que velar, tenemos que orar y velar porque sabemos que somos débiles y necesitamos contemplar nuestra debilidad. Jesucristo está ahí en el huerto de Getsemaní y ¿qué pasa? Arrestan a Jesús. Lo podemos ver ahí en los siguientes versículos, pero quiero brincarme hasta la siguiente etapa en esta historia que tenemos, que es cuando Pedro, siendo leal a Jesucristo, le sigue hasta la casa del sumo sacerdote. ¿Y qué sucede ahí? Una criada, versículo 56, lo ve, sentado ahí junto al fuego, y dice, oye, ¿tú también estabas con él? Tú eres un seguidor de Jesús. Versículo 57. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Y un poco después lo ve otra persona y dice, ¿tú también eras de ellos? Y Pedro dice, hombre, no lo soy. Como 1 hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó, y entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás
3 veces. Pedro no veló y oró. Por tanto, no estaba preparado para entrar en la tentación más dura que él iba a enfrentar hasta ese momento. Y entonces cayó en la tentación y negó a Jesús, negó a ese Jesús que tanto amaba. De hecho, Jesucristo le había dicho, oye, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y la respuesta de Pedro, ¿cuál fue? No, Señor, claro que no. Yo estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Muy confiado, ¿verdad? No había visto su debilidad. Y en ese momento, en su debilidad, él había negado la relación más importante de su vida. La relación que transformaba y definía su existencia. ¿Cuál era esa relación? Su relación con Jesús. Y nosotros, para que podamos ser transformados por la resurrección, tenemos que pasar mucho tiempo pensando y contemplando quiénes somos nosotros. Contempla quién eres. ¿Quién eres? ¿Cuál era la identidad o la parte más importante de la identidad de Pedro? No era que es Galileo, no era que es pescador. No, lo más importante es que era seguidor de Jesús. Y hermanos, esa es la parte más importante de nuestra identidad también. Nosotros tenemos que contemplar mucho esa identidad. Eso es lo que transforma nuestra vida. Eso es lo que cambia la manera en que nosotros vivimos en todos los aspectos. Contemplar la identidad de nosotros como cristianos. Ahora, ¿cuántas veces nosotros también hemos negado nuestra relación con Jesús? Quizás no hemos dicho, no lo conozco, pero te subes a un Uber, a un taxi y te da vergüenza hablar de Cristo con el taxista. Vas al trabajo y no quieres que sepan que eres cristiano, o por lo menos, bueno, que sepan que eres cristiano, pero te da un poquito de vergüenza realmente tener conversaciones acerca de Cristo. Quieres caerles bien. Quieres que no te piensen como un radical, como un fanático. Y nosotros necesitamos realmente contemplar larga y profundamente quiénes somos. O sea, si tenemos una relación con Jesús y somos hijos de Dios, esa es la parte más importante de nuestra identidad, de quiénes somos realmente. Y en cada situación, en cada tentación, en cada relación personal, en cada meta, en cada objetivo, con nuestros vecinos, con nuestros hijos, con las metas que tenemos en nuestra vida, necesitamos decir, yo soy hijo de Dios. Dios me ha perdonado. Cristo me ha redimido. El Espíritu en mí ha morado. Eso es lo más importante de quién soy. Y yo estoy seguro que si nosotros pasáramos tiempo meditando y contemplando esa realidad, sería muy diferente la manera en que nosotros vivimos con las demás personas. Las metas que nosotros tenemos, la manera en que criamos a nuestros hijos, los objetivos que nos ponemos para este año, serían muy diferentes. Todo sería transformado si nosotros reconociéramos quiénes somos nosotros. Pero ¿sabes? ¿Quiénes somos nosotros? Tiene una relación muy directa con quién es Jesús. Entonces, para que esta Semana Santa sea diferente, tienes que contemplar quién es Jesús también. ¿Quién es Jesús? La pregunta de quién es Jesús aparece muchísimas veces a través del Evangelio de Lucas. Los discípulos se preguntan, ¿quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Las personas de Nazaret se preguntaban, oye, si este es el hijo de José, ¿cómo hace estos milagros? ¿Quién es? Los fariseos se preguntaban,
¿Por qué se llamaba el Hijo del Hombre y cómo se atrevía a sanar en el día sábado y además cómo perdonaba pecados? Esa pregunta es la pregunta más importante en el Evangelio de Lucas. Y de hecho, cuando llegamos aquí al final de la vida de Jesucristo, esa es la pregunta dominante, esa es la pregunta que le hacen a Jesús en el juicio. Cuando lo han arrestado, llegan a Jesucristo, mira el versículo 66, cuando era de día, se juntaban los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, ¿cuál es la pregunta? ¿Quién eres? ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Y ellos entendieron exactamente lo que Jesús dice ahí. Versículo 70, dijeron todos, ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. ¿Quién es Jesús? Es la pregunta más importante. Pilato también quiere saber quién es Jesús. Mira el versículo 3 del capítulo 23. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Quién eres, Jesús? Y él respondiendo le dijo, tú lo dices, tú lo dices. Sé que el culto es temprano, pero es posible que incluso aquí con visitas el día de hoy, sabes, la pregunta más importante que tú tienes que hacerte es esta, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Porque si Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz y resucitó de la tumba, es la persona más importante de la historia del mundo. ¿Quién es Jesús? ¿Sabes? La respuesta que tú le das a esa pregunta marcará el rumbo de tu vida. No solamente tu vida terrenal, pero marcará el rumbo de tu vida eterna. O sea, de aquí a la eternidad. ¿Quién es Jesús? Es el Hijo de Dios. Y eso cambia todo. Y necesitamos pasar tiempo contemplando quién es Jesús. Pero quién es Jesús va de la mano de qué es lo que Jesús vino a hacer. Y ese es el siguiente tema que queremos considerar y contemplar el día de hoy. Tenemos que contemplar qué es lo que Jesús vino a hacer. ¿Qué es lo que Jesús vino a hacer? Y cuando nosotros pasamos tiempo larga y profundamente mirando la obra de Jesús, eso nos va a transformar. ¿Qué vino Jesús a hacer? ¿Sabes por qué los judíos querían saber quién es Jesús? Querían saber si Él es el Cristo, si Él es el Mesías. ¿Por qué? Porque ellos esperaban que viniera el Mesías y restaurara la nación de Israel, su posición de gloria, de poder militar y nacional. Eso es lo que ellos querían. ¿Querían qué tipo de Mesías? ¿Sabe lo que querían? Un Mesías terrenal, porque ellos tenían sus ojos puestos ¿en qué? En las cosas de la tierra. ¿Tú eres el que nos va a hacer poderosos, ricos y famosos? Si tú eres ese, entonces te seguimos. Y si no, entonces te crucificamos. Pilato. Pues Pilato tenía la misma preocupación. Oye, ¿tú vienes para establecer un reino terrenal? O sea, tú eres una amenaza para mi jefe. ¿Quién era el jefe de Pilato? El emperador de Roma. Si tú eres una amenaza para mi reino, mi jefe, te voy a crucificar. Si no, pues me da igual. En Juan, ¿qué le dice Jesús? Jesús le dice, sí, soy un rey, pero mi reino no es de esta tierra. Y entonces Pilato dice, pues me da igual. Entonces, no, no hay por qué crucificarte. Pero luego le dice eso a las multitudes. ¿Y qué dicen las multitudes? Crucifícalo, crucifícalo. Y ahora sí es una amenaza para Pilato también, para el reino personal de Pilato. Entonces Pilato dice, pues a la cruz. Porque él también está pensando en cosas terrenales. Pero Jesús, ¿qué vino a hacer? ¿Vino a establecer un reino político y militar? No. Jesucristo, ¿sabe lo que vino a hacer?
vino a morir. Vino a morir. ¿Ese es tu objetivo en la vida? Nadie pondría eso como objetivo en la vida, pocas personas por lo menos. Pero Jesucristo vino para morir. De hecho, se lo había dicho una y otra vez a sus discípulos. En Lucas se lo dice por lo menos 3 veces. En Lucas capítulo 9, cuando Jesucristo es reconocido como el Cristo por primera vez, ¿te acuerdas? Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y le dice Jesús: mira, eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre, eso te lo ha revelado Dios mismo. Y de inmediato Jesucristo entonces empieza a explicarle qué vino a hacer. En el capítulo 9 dice: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sean muerto y resucite al tercer día. En el mismo capítulo se lo vuelve a repetir en los versículos 44 y 45. Se lo dice otra vez en Lucas 18, 31 al 34, pero aunque se los explica con tanta claridad, ellos nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Jesús se lo dijo tan claramente, decimos: ¿cómo no entendieron? Pero no lo entendieron. Que Jesucristo vino a morir sobre la cruz. ¿Por qué tenía que morir sobre la cruz? Porque ahí Dios descarga sobre él su justa y santa ira por los pecados de la humanidad. Por eso Jesús tenía que morir. Porque era la única forma que el ser humano podía tener una relación, podía reconciliar su relación con Dios. El pecado de la humanidad le separa de Dios. Le condena a la muerte eterna. Y en ese momento, cuando Jesucristo va a la cruz, Dios pone sobre él su justa y santa ira para que nosotros podamos tener el perdón de nuestros pecados. Eso es lo que Jesucristo está haciendo. Eso es lo que vino a hacer. Y es por eso que nosotros celebramos todavía este evento 2000 años después. ¿Por qué? Porque ahí vino el perdón, ahí vino la reconciliación, ahí vino la posibilidad de justificación y adopción. Hermanos, no hay evento mayor en la historia de la humanidad que eso que Jesucristo hizo sobre el Calvario. Pero ¿sabe lo que me asombra de esta historia? Jesucristo lo explica, lo dice tantas veces, no lo entiende, nadie lo entiende. Y entonces llegamos al capítulo 23, mediados del capítulo, y entonces Jesucristo es crucificado. Y crucifican a Jesucristo clavándolo a la cruz. Versículo 33 nos dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera o Calvario, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesucristo, ¿qué vino a hacer? Traer perdón. Traer perdón. Y tenemos que contemplar larga y tendidamente sobre lo que Jesucristo hizo en la cruz. Eso nos va a cambiar. Nos va a cambiar. ¿Sabes? Que nadie lo entendía. ¿Quién es el primero que lo entiende? ¿Sabes quién es el primero que lo entiende? Es uno de los ladrones que está colgando en la cruz con él. Nos dice en el versículo 39 que uno de los malhechores estaba colgando con él, le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Vamos, haz algo.
Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, fíjate la fe de ese ladrón en la cruz. Ese ladrón en la cruz miraba a su lado y veía a este hombre torturado vilmente, colgando desnudo sobre la cruz. Y entendía que ese hombre me puede abrir la puerta al reino de Dios. Hermanos, eso es fe. Eso es ver realidades que no son evidentes a los ojos humanos. Y Jesucristo nos abre la puerta al reino de Dios. Y nos dice que cuando Jesucristo llegó al momento de su muerte, dice en el versículo 46, entonces Jesús llamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Y qué pasó justo antes de eso? En el versículo 45, el sol se oscureció. ¿Y qué pasó con el velo del templo? Se rasgó por la mitad. ¿Qué representaba el velo? Que no hay acceso a Dios. Ahora se rasga el velo. ¿Qué ha hecho Cristo? Ha abierto el camino al Padre. Ahora tú y yo, seres pecadores, podemos tener acceso a la presencia de Dios, al trono de misericordia. Ese Dios que es fuego consumidor. Ahora podemos entrar confiadamente a su presencia. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a abrir el camino. ¿Cómo abrió el camino? Sacrificando su cuerpo, derramando su sangre. Y ahora nosotros tenemos acceso al Padre. Pero nadie lo entendía. Lo entendió el ladrón. ¿Sabes quién más lo entendió? El centurión, ¿verdad? Nos dice en el versículo 47 que cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente, este hombre era justo. Y de hecho Mateo y Marcos nos dice que el centurión dijo, este era justo y era el Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios. Otra vez, piensa en la fe de un centurión romano que seguramente había visto a más de una persona crucificada sobre una cruz. Seguramente había visto al pie de la cruz cómo se desangraban esos prisioneros. Y sentarse o pararse al pie de la cruz y mirar a Jesús, no con los ojos humanos, sino con ojos de fe, y contemplar a Jesús sobre la cruz y decir, ese cadáver que ahora cuelga sobre la cruz, ese cadáver es el cadáver del Hijo de Dios. Eso es fe. Eso es ver lo que los ojos humanos no pueden ver. Y eso solamente se ve cuando contemplamos. Cuando contemplamos lo que Jesucristo vino a hacer. ¿Qué de las personas más cercanas a Jesús? No lo comprendieron. Las mujeres no lo entendían. Nos dice que esas mujeres son las mujeres más fieles a Jesucristo, su madre y otras mujeres. Y nos dice que en el capítulo 24, que el primer día de la semana, noten que el primer día de la semana no es un sábado, ¿verdad? El primer día de la semana es un domingo. Por eso la iglesia se congrega el día domingo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Estas eran mujeres que amaban a Cristo tanto que estaban dispuestas a regresar a la tumba días después para limpiar y hacer el proceso que los judíos hacían en su tradición para preparar el cuerpo. Y pasaron esos días lamentándose y llenas de dolor y llegan a la tumba.
Y noten esta gloriosa verdad que ya leímos: hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando, no hallaron el cuerpo de Jesús. No la hallaron. Hace unos meses tuvimos la oportunidad de estar en Israel y ir a la tumba del huerto, se llama. No sabemos si es realmente la tumba de Jesús, pero es una tumba de esa época. Y podíamos imaginarnos esa escena conforme pasaban por el huerto, llegaban corriendo a la tumba y veían la piedra removida y entraban a ese lugar, al sepulcro, y buscaban el cuerpo de Jesucristo y no está. Y sabes, aún con eso no entendieron. Mira el versículo 4. Aconteció que estando ellas, ¿qué? Perplejas. No entendían. Y llegan dos varones con vestiduras resplandecientes y ellas tienen temor. ¿Y qué dicen estos ángeles? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y luego escuchamos un poquito el regaño. Oye, acuérdense. Acordaos. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Hoy es el tercer día. O sea, las mujeres no lo habían entendido. ¿Sabes quién más no lo había entendido? Los discípulos. Lucas nos narra acerca de Pedro. Pedro, cuando llegan las mujeres: oye, vimos unos ángeles, el cuerpo de Jesucristo no está, dicen que Cristo ha resucitado. ¿Qué piensan los discípulos? Versículo 11. Mas a ellos les parecía locura. ¡Qué tonterías! Estas mujeres, ¿cómo es posible? Es imposible. Y Pedro se levanta y corre al sepulcro y mira adentro y vio los lienzos solos y se va a su casa maravillándose de lo que había sucedido, a pesar de todo lo que Jesucristo les había dicho una y otra vez. No entendió. No entendió. ¿Sabes quién más no entiende? Otros seguidores más fieles. ¿Qué historia sigue ahí? La historia camino a Emaús, ¿verdad? Dos seguidores de Jesucristo, hombres fieles que le amaban, van caminando de Jerusalén a Emaús. Están hablando de lo que ha sucedido y Cristo se acerca caminando con ellos, pero ellos no entienden que es Jesús. Versículo 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no los conociesen, y están conversando y Jesucristo les pregunta: oye, ¿de qué están hablando? Y ellos dicen: pues de todo lo que ha pasado. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo? ¿Tú no sabes? Y ellos le dijeron, versículo 19, 24, 19, y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero noten otra vez la pregunta: ¿quién es Jesús? Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles que nos dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron y siguen confundidos. Ay, qué tercos. Es que no entienden. Jesús lo tienen ahí enfrente y todavía no entienden. Y entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Y aún así no entienden. Y nosotros decimos: ¿cómo es posible? Pero te pregunto, ¿cómo es posible
que con todo lo que tú sabes, con todo lo que tú conoces, con todas las verdades que nosotros tenemos escritas en esta palabra, ¿cómo es que tú no entiendes tampoco? ¿Cómo es que tú no eres transformado por estas realidades? Pero Jesús no quiere que ellos se queden en confusión y en temor. Jesús entra a cenar con ellos y ¿qué hace? Toma el pan y lo parte y ora en su manera tan típica, tan única. Y en ese momento el velo es levantado y ellos dicen, es Jesús, es Jesús. Versículo 31, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos y decían, ha resucitado el Señor verdaderamente. Y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ahora sí comprenden, ahora sí entienden. Ahora Jesucristo se junta con sus discípulos y les dice lo que había de suceder, lo que había sucedido. Versículo 44. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Ya os lo dije. Ya os lo dije. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Hermanos, esta es la aplicación para nosotros. Mira, tú y yo debemos de rogar que Dios nos ayude a contemplar la obra de Cristo, a comprender la obra de Cristo. Y para comprender la obra de Cristo, tienes que contemplarla. Y cuando digo contemplar, estoy diciendo que tienes que sentarte y darle una mirada larga y profunda. Meditar en ella al grado que llegue a tu vida, a tu corazón y te transforme. Eso es lo que se requiere para que tu vida cambie esta Semana Santa. Para que seas transformado. Tienes que rogarle a Dios que Él abra tus ojos para que tú veas las maravillas de su ley. ¿Y sabes cómo es que abre nuestros ojos? Te voy a decir cómo. Sí, hay una obra del Espíritu Santo, pero ¿sabes lo que Jesucristo hizo una y otra vez? Los llevó a las Escrituras. Los llevó a la palabra. ¿Y sabes cómo es que Jesús abre nuestros ojos el día de hoy para que podamos ver las maravillas de su obra? Lo hace a través de su palabra. Y si tú vas a contemplar la obra de Cristo, lo vas a hacer yendo a su palabra, a las Escrituras. Es ahí donde tú puedes contemplar a Jesús y ser transformado. Es ahí donde sucede. Es ahí donde tú ves las realidades espirituales. Es ahí donde tú ves tu debilidad. Es ahí donde tú contemplas quién eres y quién es Jesús y qué vino Jesús a hacer. Tienes que abrir este libro y tienes que pasar tiempo prolongado en este libro contemplando la obra de Jesucristo, dándole una atención plena y profunda al grado que eso provoque admiración y devoción en tu ser y que te transforme. Eso es como puedes ser transformado. Y no somos transformados porque no contemplamos. Esa es la realidad. Y lo más triste es que los resultados de ser transformados por ver la gloria de Dios son resultados que todos nosotros quisiéramos tener. O sea, ¿cuáles son los resultados de esto? ¿Cuáles son los resultados de contemplar y comprender la muerte y sepultura y resurrección de Cristo? O sea, ¿cómo va a cambiar tu vida? Veamos cómo cambia la vida de estas personas. Y
Y esto es muy rápido, pero hay 4 formas en que somos transformados. Piensa en estos discípulos, hombres que parece que estaban tontos, estaban ciegos, no entendían nada, estaban confundidos. Nos dice el pasaje que estaban espantados y atemorizados. Y en esa condición son transformados. ¿Qué pasa con ellos? Cuando ellos contemplan y comprenden la obra de Cristo, noten la transformación. ¿Cuál es el primer resultado? Bueno, el primero que voy a mencionar es gozo. Su temor es transformado en gozo. Versículo 41. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados. Mira versículos 52 y 53. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén ¿con qué? Con gran gozo. Con gran gozo. Si tu vida, hermano, está llena de temor, de inseguridad, incluso de incredulidad, si hay amargura, si hay espanto, contempla a Cristo. Y uno de los resultados será gozo. Gozo en tu vida. En el versículo 52 que acabamos de leer también vemos otro de los resultados. Ellos después de haberle ¿qué? Adorado. Volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo ¿qué? Alabando la adoración. ¿Qué va a pasar en ti cuando tú contemplas verdaderamente la gracia, la gloria, la obra de Dios? Va a haber en tu corazón adoración a Dios. Adoración a Dios. A veces nosotros miramos a nuestro interior y nos sentimos muertos, como que no hay vida espiritual, como hay apatía y no hay pasión espiritual. Decimos, pero ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué no lo siento? Bueno, no lo sientes porque no contemplas. Si tú quieres gozo, mira a Cristo y cuando ves a Cristo, le contemplas de esta forma, tu corazón se va a llenar de gozo que te va a llevar a una adoración. Pero hay otro elemento, gozo, adoración. El otro elemento es poder. Versículo 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Qué es lo que trajo la obra de Jesucristo a la vida de sus discípulos? Muchas cosas. Una de ellas, poder, poder de lo alto. Entonces, cuando tú pasas tiempo contemplando la gloria de Dios, contemplando la obra de Cristo, mirando larga y tendidamente en las escrituras para entender lo que Dios ha hecho, tú vas a tener poder. Poder para vencer las debilidades de tu carne. Tú vas a tener poder para triunfar sobre tus temores. Tú vas a tener poder para dejar a un lado tus distracciones. Esa es la obra de Dios. La obra de Dios es el poder del Espíritu. Y si tú quieres ser transformado, tienes que contemplar. Tienes que contemplar. Ahora, específicamente, ¿para qué es ese poder? El cuarto efecto es evangelismo. Ese poder específicamente es para que ellos sean testigos. Versículo 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. En la continuación de esta historia es Hechos, ¿verdad? Lucas escribe el Evangelio y luego escribe Hechos. Y en el primer capítulo de Hechos, él dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el resultado de tener el poder del Espíritu Santo? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, te da poder. Poder, sí, para vencer tu carne, sí, para triunfar en tentación, pero especialmente para compartir el Evangelio de Jesucristo. Decíamos, ¿cómo es posible que un padre primerizo no le cuente a nadie?
Hermanos, ¿cómo es posible que un cristiano redimido no le cuente a nadie? Hermano, piensa un momento en esto. ¿Tu vida se parece a lo que ves en la pantalla? ¿Quieres tener gozo? ¿Quieres tener un corazón que adora a Dios? ¿Quieres tener el poder del Espíritu Santo? ¿Quieres poder evangelizar con valentía? Bueno, para que este domingo de resurrección te transforme, cambia lo que contemplas. Cambia lo que contemplas. Detente para mirar larga y profundamente la gloria de Dios, en la faz de Jesucristo, en su muerte, en su resurrección, hasta que provoque en ti una adoración, una devoción a tal grado que transforma lo que tú piensas, lo que tú sientes y lo que tú haces. Va a cambiar tu vida. Y si tu vida no tiene esas cosas de gozo y poder y adoración y evangelismo, significa que no estás contemplando suficiente la gloria de Dios. Tienes que poner tu mirada en Cristo. Tienes que dejar de mirar cosas terrenales, de ahogarte en tus distracciones. Tienes que mirar tu propia debilidad, tienes que entender quién eres, tienes que entender quién es Jesús y qué vino a hacer. Y eso solamente se comprende cuando contemplas. Y cuando contemplas así, no te quedarás indiferente. No serás igual, serás transformado. Serás transformado. Es por eso que para terminar vamos a cantar, pon tu mirada en Cristo, que nos llama a mirar al monte, nos llama a mirar al día que Dios a Jesús levantó y nos llama también a mirar a los cielos cuando Jesús volverá por su grey. ¿Estarías dispuesto a contemplar eso? Vamos a orar, Padre. Hemos puesto la mirada en tantas cosas y no hemos puesto nuestra mirada en ti. Hemos contemplado nuestros sueños terrenales, hemos pensado mucho acerca de nuestra situación económica y nuestra situación familiar y nuestra situación de salud. Pero no te hemos contemplado a ti como tú mereces. Y Padre, te pido que hoy cambiemos lo que contemplamos, que tú abras nuestros ojos para que comprendamos la obra de la cruz, de la sepultura y de la gloria de la tumba vacía. Cámbianos hoy. Cámbianos hoy. En nombre de Cristo pedimos esto. Amén.